Cristian, bienvenido al Jetlag y de verdad estoy muy contento. Es un honor que estés acá con nosotros visitando nuevamente Panamá. Hace algunos años que no nos veíamos y la Universidad de Panamá nos da como que esa oportunidad de que regreses y no solamente a recibir calor panameño, sino ahora estar dentro del Jetlag, que hace algunos años no pensábamos en hacerlo y hoy es parte de lo que nos mantiene conversando, ¿no? Bienvenido a Panamá y bueno, para los que no conocen a Cristian Espinosa, Cristian es un periodista, referencia en todo lo que tiene que ver con la cobertura móvil en Ecuador, su país, su radio de acción, su campo de trabajo, y de ahí ha podido saltar a convertirse en catedrático en diferentes países, como en Colombia, Panamá, Chile y Venezuela. Venezuela, país donde nos conocimos hace algunos años y estaremos hablando de eso, pero eres de esas personas que hablan mucho del periodismo móvil, de la cobertura y la creación de contenidos con herramientas tecnológicas que puedas tener en la palma de tu mano, ¿sí? Y además eres de las personas que están muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el manejo de crisis, la reputación de las marcas y de las personas en la parte digital. Y eso te ha llevado a diferentes escenarios para que sigamos hablando no solamente de periodismo, sino del manejo del contenido en estas herramientas. Así que bienvenido, muchas gracias por estar acá y aceptar la invitación. Muchas gracias. Sí, justo digamos las tres líneas que desde que empecé en digital hace 20 años ya, sí. Porque justo este año cumplo 20 años de cuando empecé en digital, en esa era de los portales, recuerdo cuando era de Terra y hablábamos de Star Media y de eso. Y había empezado como director de un portal y pues luego migré a la cátedra. Sí. Eso fue un poco después del boom de las .com. Exactamente. Que empiezan a migré a la cátedra, ¿no? Con los blogs, cuando vino ya el tema de los blogs. Fui blogger, que era como hoy ser youtuber, digamos. Correcto. Pero éramos muy poquitos en la región. Correcto. Y claro, los poquitos que éramos nos distinguíamos porque había poca gente. Y al ser blogger y académico, empecé a incursionar de los primeros en la región en el tema justo de móviles. Y por eso la oportunidad que tuve inclusive de viajar primero fuera, antes de que en el propio Ecuador, Venezuela, entre hechos, es uno de los primeros países, porque el BlackBerry en Venezuela tenía un nivel de penetración mayor que en cualquier parte, inclusive del mundo, era de los que más penetración tenía. Total, se decía que Venezuela mantenía BlackBerry completamente. Absolutamente. Sí. Y ahí pues allá fui a dar unos talleres, indicando que ya había que pasarse a iPhone y a Nokia, me acuerdo. Exacto. No, que nadie quería, me acuerdo, pero bueno, y nada, pues de ahí ya me lancé a todo el tema móvil, he estado por Colombia, estuve en la Fundación Nuevo Periodismo también dando algunos talleres y con El Mundo también hice hace unos 2 años unos cursos con El Mundo de España y pues ahora he venido acá ahora a Panamá, donde me siento muy grato, agradecido con la Universidad de Panamá, donde estoy dictando la materia de comunicación móvil para los alumnos, pero también a los profesores, así que también un saludo a los profes que deben estar escuchando. Hoy les estoy diciendo que tienen que suscribirse ya al Jetlag, así que deben vengan que escucharme ya ahora así que les mando un saludo también a toda la gente. Bienvenidos al Jetlag, de la Universidad de Panamá, que casa de estudio referencia aquí en el país y que todos seguimos también, ¿no? Pero buenísimo, qué bueno que estás acá. Mencionabas la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y recuerdo que fue justamente en un taller de la fundación donde nos conocimos tú y yo. Sí, ahí fue. Hace muchos años, en la fundación en Caracas, recuerdo, justamente por lo que tú decías. En aquel momento, después del boom de las .com, pasa el año 2000 y como que empiezan los portales y los periódicos a hacer sus esfuerzos de crear contenido, de tener los primeros portales periodísticos de la región, y nos encontramos, recuerdo, en la sede de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Ahí fue, un gran curso. Un gran curso, un gran taller. Creo que estaba Jean-François Fogel en aquel momento, María Teresa Ronderos de Colombia. Sí, pues muy duros profesores de esta hora de la fundación. No, Fogel, un tremendo, ¿no? Mira, escritor duro y además que ha podido ayudar y hacer covers de diferentes medios de comunicación en diferentes partes. Ahí estuvimos, ¿cierto? Esto ya fue hace unos más de 10 años, me parece. Mira, si mal no recuerdo, 2006, si no mal recuerdo. Así que bueno, no vamos a hablar mucho de tiempo porque se nos cae la cédula acá. Pero la verdad que mira, fue una grata sorpresa. Nos encontramos muchos periodistas en aquel momento. Y justamente hablando de lo que hoy nos mantiene trabajando
y estudiando e investigando mucho más, que fuera el tema de contenido digital, para nosotros el tema de periodismo digital. Y yo creo que la mejor forma de arrancar esta conversación es justamente preguntándote a ti, que tienes esa plataforma en la que la estás dando clase, eres catedrático en diferentes universidades y tienes contacto con diferentes medios, ¿cómo ves el estado del periodismo digital en la región? Sí, gracias. Bueno, como te decía, pues habrá que diferenciar mucho la región dependiendo de a cuánto los medios dieron el salto antes de pasar a digital, y pues en la medida de eso se va a poder ver en la región algunas diferencias, ¿no? Ahí tenemos que, por ejemplo, los medios argentinos saltaron con mucha mayor anticipación y siempre ellos, por ejemplo, estaban marcando la escena y lo siguen haciendo, claro, ¿no? Clarín, Ahí tienes Infobae, La Nación, el Clarín, Infobae, ¿no? Ahora tenemos chequeado que está en el tema de... Entonces, fíjate, ellos siempre estuvieron un poco igual, los medios chilenos también, recuerdo siempre, estuvieron muy a la vanguardia, y pues tal vez en Colombia también igual, sí, en Chile es de la tercera, el Tiempo es de Colombia. Claro, el Tiempo siempre estuvo desde el principio, pues el Tiempo tenía una alianza con Tonterra, me acuerdo, desde la época de los portales. Entonces, igual que el Nacional en Caracas, nosotros trabajábamos con Terra Nacional también, sí. Y nosotros justo en Ecuador, en Interactive, donde yo trabajaba, que era el portal, también teníamos justo unas alianzas en esa época de los portales. Entonces, dependiendo también de eso, yo creo que ha ido pasando, hemos ido curiosamente pasando de la inmediatez a la profundidad, ¿no? Correcto. Por fin, diríamos, además con todo este tema de las noticias falsas, hasta casi por obligación. Ahora sí los medios han ido pues migrando de esa inmediatez en las que todos estábamos hacia ahora sí hacer contenidos de profundidad. Y una cosa curiosa que está pasando, o que pasó, es que pues estos medios nativos digitales ahora que han surgido, me parece que ya pues en algunos países inclusive empiezan a desplazar a los medios tradicionales por el tema de básicamente esta, podríamos decir, como casi burocracia interna que le toca pasar a un medio grande, ¿no? Casi es como llevar un elefante blanco gigante para tomar decisiones, ¿no? Y ese es el tema de los medios grandes, la paradoja, ¿no? Siendo marcas tan grandes, tomar decisiones en algunos casos, no pues no podemos generalizar, les ha costado. Les cuesta ser ágiles. Les cuesta ser ágiles, y entonces el medio nativo digital llega directo a investigar, a experimentar, toma un nicho, además que es ahora la tendencia a tomar nichos, a hacerse de una comunidad. Cada vez más vertical, de hecho. Es más vertical, es cada vez más profundos a su vez por eso. Y pues ahora se da el boom de estos nuevos medios nativos digitales, que además a mí, no sé, es de lo que más me, digamos, podría decir, te da esperanzas en los premios, ahora en los últimos premios justo de la Fundación Nuevo Periodismo, donde la categoría, por cierto, es innovación, ya no periodismo digital. Eso, por ejemplo, fíjate, tu pregunta mismo que decías, hoy el reto ya no es, pues, obviamente, ni digital, ni siquiera móvil, que ahora tenemos aquí todos los juguetes, vamos a hablarles un poco. El reto es quién está innovando, pues. Ya no es quién hace digital, ni quién hace de aquí móvil, sino quién innova. ¿No? Y eso me parece que es lo interesante entonces de los medios que están innovando versus los que no están innovando, pero además están innovando para hacer periodismo, pues no para simplemente tener los juguetes, digamos, de la tecnología, sino pues además para hacer periodismo, ¿no? Claro, me gusta tu perspectiva, porque desde el 2006, cuando hablábamos de periodismo digital, por no decir antes, ahora pasamos de hacer periodismo digital, de conceptos como el periodismo ciudadano, que se estaban tratando de empoderar Oh My de News, alguna manera, Oh My News en su momento, Sí. Ahora la época de los fake news, y además a la época en donde ya no premias periodismo digital, sino que para mí, sin importar la plataforma, porque para mí lógicamente ya debería ser digital, yo hablo solamente de periodismo o de contenido innovador. Correcto. ¿No? Haciendo innovación en el trabajo que estemos haciendo. ¿Quién crees que está en este momento en la región, o digamos qué casos puedes destacar de las personas que están innovando más, ¿no? Que puede estar muy ligado a eso que hablabas de pues los un premios, poco, ¿no? Justo de los que dijimos, los que se han ido llevando justamente los últimos premios de innovación, pues, ¿no? Que se han ido combinando justo entre, por ejemplo, la Nación, ¿no es cierto? Que se ha ido de Argentina. Por ejemplo, en el premio de datos, donde la Nación pues lleva mucha mucha delantera, y igual en Colombia se han ganado algunos premios por el tema de periodismo de datos también, igual en el Tiempo, y esa línea pues ha abierto algunos premios de este tema de dedicarse a los datos. Por ahí en Paraguay hay un sitio que se llama El Surtidor,
que ganó un premio en lo que se llama el scrollytelling, ¿no? Scrollytelling, que es hacer historias, pero pensadas para los móviles, pero en modo scroll, ¿no? Sí, como una línea, como cuando que vas vemos hacia abajo, ¿no? Es típico que ahora uno ve en las páginas web como one page, donde uno tiene que, para seguir viendo el contenido, ir hacia abajo, correcto, digamos, sí, ¿no? es como si fuese una landing page, que es un one pager, y tienes que estar moviéndolo. Y esa tendencia, ¿no? Y es como ese hilo de conversación que nos da Twitter, por ejemplo. Sí, un poco los hilos, por ejemplo, en Twitter, pero este es un hilo multimedia, ¿no es cierto? Y móvil, y es interesante este tema del scrollytelling, donde ganó un medio paraguayo nativo digital, además, ¿no? Que es El Surtidor. Y que también trabaja mucho con infografía animada, ¿no? Un poco también estilo, ¿cómo se llama este emprendimiento que solo de infografía? Se me fue Pictoline, por ejemplo. Sí, estilo Pictoline, ¿no? Pero en un one page. Entonces, fíjate, ¿no? Eso es lo que hemos estado ya empezando a ver en el tema del periodismo. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, se ganó un premio Plan B recientemente, también estuvo entre los finalistas. Totalmente, sí. Y ellos hacen periodismo de profundidad. Eso a mí es como que un poco el resurgir de lo que antes eran las secciones de periodismo de investigación de los medios impresos, que tenían como su semanario, tenían como algo aparte, ¿no es cierto? Sí, y ahora esas se han convertido en medios que aprovechan lo digital para contar sus historias, y eso me parece fabuloso. E ir más profundo, ¿no? Me parece fabuloso, porque hacia allá, ese es como el donde el periodismo por fin va a resurgir versus el clickbait, ¿no es cierto? Versus ese periodismo fácil, no ni siquiera sé si llamarlo periodismo, ¿no? Que de alguna manera influye en lo que tú quieres escribir, en lo que tú quieres mostrar, porque estás buscando otro resultado y no el tema de investigación. Es un modelo de negocio, pero pues claro, enfocado en los titulares llamativos, enfocado en... Bueno, la eterna pelea del periodismo versus el mercadeo y las ventas, y que, bueno, que parecen no convivir. Que es la gran paradoja también, que justo el tema del periodismo también un poco perdió su esencia, en el sentido de que, pues, los periodistas empezamos a estudiar 4 años y hasta maestrías en digital para cazar clics, sin importar el fondo, digamos, y eso antes no se daba. Pues cuando tú hacías periodismo no estabas pensando en cómo se va a distribuir, y si tú tienes que distribuirlo, cómo lo vas a hacer. Para eso había la gente de mercadeo. Ahora el periodista casi está obligado a titular para tener más vistas, cuando depende de un modelo de vistas, ¿no? Correcto. Entonces eso también me parece clave en el desarrollo del periodismo digital, de que se están buscando nuevas maneras de no depender del clickbait, suscripciones, por ejemplo, estos modelos freemium que ahora también están cada vez en boga, tipo Netflix inclusive, ¿no? Claro, con suscripciones. En donde estás suscribiendo, que son los modelos que parece que están dominando hoy en día, ¿no? Y eso pues me parece muy interesante. Los newsletters, ha habido un resurgimiento de los newsletters muy interesante, ¿no? Sigue siendo uno de los medios más efectivos para comunicarte y captar la atención. En el móvil, yo me suscribo a muchos newsletters y los podcasts ahora, pues, ¿no? Que también, como ahora estamos en este podcast, pues, que también siguen resurgiendo, a pesar de que, como conversábamos fuera de micrófonos, dices, pues, los podcasts son viejísimos, que desde que habían los blogs habían los podcasts, totalmente. ¿te acuerdas? Pero hay como ese resurgimiento, dice, bueno, un poco las tendencias, tanto de mercadeo como de contenido, nos hablan de que el 2020 va a ser este año en donde la voz va a conquistar un poco el mercado, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Justamente tomando en cuenta esos retos que tiene el periodismo, y ahora llevándolo un poco más al lado catedrático. Tú entras a las aulas en diferentes países, de diferentes universidades, y empiezas a tener contacto con los próximos periodistas y con los formadores de periodistas. ¿Cuál es el desfase digital que tú puedes estar encontrando en esos dos grupos? ¿Qué le falta a esos estudiantes y qué le falta a esos profesores? Bueno, pues es evidente el cambio de generación, pues, ¿no? Ese es el gran desfase que les ha tocado a los profesores, a unos más, a otros menos, ¿no? Pues sí, yo siempre, por ejemplo, insisto, yo era justo en esta taller que estoy dando acá a los profesores de la Universidad de Panamá, empecé diciendo que el tema de por ejemplo, de lo digital, de ser digital o de ser móvil, y lo que venga es puro mito versus la edad. No, claro. Pues absolutamente. Hablábamos justo de Fogel, por ejemplo. Sí, cuando hace 10 años Fogel nos daba unas charlas magistrales y talleres, además. ¿Cuántos años tenía en esa época? No sé, unos 60 y algo, por lo menos. Totalmente. No sé. Ya lo veíamos bastante más. Sí, el doble, no sé, pues yo pienso, yo tenía unos 30 y estoy seguro que Fogel debe tener unos 60. Y yo creo que más. Un poquito más. Y lo vamos a confirmar luego. Pero fíjate, no tiene nada que ver. Y en la universidad también le mencionaba yo a una de las
profes, que la profesora Bielka, que además me debe estar escuchando, le mando muchos saludos, es súper digital. Y pues la profe Bielka debe estar igual ya pasando los 70 años. Claro. Y súper digital. Yo me acuerdo cuando vine hace 5 años ya tenía... siempre tenía el último teléfono, el último BlackBerry, el último iPhone. Estaba trendy, estaba la moda, exacto. Y no tiene nada que ver con la edad. Sí, absoluto. Ella tiene nada. Instagram, está buscando en Instagram, ahora que les estaba dando podcast, me dijo, a ver, profe, ¿cómo es esto de los podcasts? Esa actitud, es actitudinal. Entonces, yo creo que lo que hace falta es eso, profesores, como en este caso estamos capacitando, ayudar a romper ese mito a los profes. Claro. Y que estén abiertos a... Y a su vez que estén abiertos para ya no tener ese jet lag. Que el jet lag pasa a ser una barrera. Esa barrera con los alumnos, que no es más que de lanzarse. Porque los alumnos necesitan un profesor que les enseñe cómo llegar a este nuevo contenido. Por ejemplo, en los podcasts, pues una nueva generación podrá bucear, pero pues no va a tener, porque no tiene obviamente el conocimiento que sí tiene el profesor para saber cuál tiene la calidad de contenido necesaria para seguir ese podcast, porque pues, eso es lo que él necesita, que el profe le diga. Y una cosa es el gusto que puede tener cualquier persona a poder identificar algo que te pueda enriquecer y alimentar de acuerdo a lo que estás para eso está el profesor de hoy, justamente. Totalmente. Para enseñarnos del camino, encontrar ese contenido, y ya no tanto para enseñar, digamos, solamente... Porque los alumnos lo que quieren es cómo ellos aprenden por sí mismos y un profesor que sea esa guía, digamos. Entonces, creo que esa es justo lo que tú mencionabas, digamos, ese desfase, ¿no? Ese desfase. Y por eso, por ejemplo, yo siempre he insistido que en los currículos, en las mallas curriculares, digital debería ser un componente ya transversal absolutamente en todas las materias desde el pregrado, que todavía no sé, es como, ¿por qué no es todavía? De hecho, debería ser innovación ya. Claro. Como dijimos, las maestrías deberían ser, no sé, para innovar y por líneas igual especializadas, ¿no? Sí. Ya periodismo digital se cae como de maduro, digamos, sí, ¿no? Ya como que entonces, es porque tiene que pasar. Pues tiene que ser digital, el periodismo no puede ser sino digital, y lo mismo el marketing, y lo mismo... Así las áreas, la educación y la política. O sea, así es, ya muchos dejamos hablar del marketing digital para hablar de marketing. Dejamos hablar de periodismo digital para hacer buen periodismo. Así es, sin importar utilizando todas las herramientas. Exactamente. Entonces, eso creo que, por ejemplo, falta a nivel de las universidades, ¿no? Entonces, creo que ahí las universidades, lo mismo que dijimos que los medios, que son grandes estructuras, también le toca pasar muchas veces tienen muchas veces ese dilema de, tienen que caminar rápido, pero no caminan tan pronto como la realidad nos lo exige, digamos. Sí, ¿no? Sin duda. Y yo creo que ahí es donde entran algunas de esas dudas que se plantean algunos con la parte de formación, porque me das tu perspectiva del lado de profesores. Los alumnos, pues obviamente van aprendiendo, pero van aprendiendo a su ritmo, a su modo, a su estilo y usando las herramientas ya de forma natural. Así que muchas personas, no solamente en el periodismo, sino en la parte de mercadeo, sino en la parte de negocios, ya empiezan a hablar de que la nueva forma de educar no tiene que ver con un título, sino no solamente con la actitud, sino con la forma en la que tú te estás formando con las herramientas digitales. Por eso te pregunto, ¿cómo ves esa nueva tendencia en la que hay empresas que hoy en día están buscando los mejores de digital, pero no necesariamente son los mejores titulados sobre una carrera? ¿Hace falta el título para poder entender y comprender esto mucho mejor? Es una súper pregunta. Y la lanzo acá y nos están escuchando en la Universidad de Panamá. Y no, es que esa es una pregunta súper compleja, ¿no? Porque y se lo sé tener con un colega que es antitítulos y siempre pero hay gente que siempre está diciendo que no se necesita, y es complejo para que en cambio quienes hemos estudiado, ¿no? También. No, totalmente. Ya saliendo un poco entonces del escenario de educación, no te la voy a poner difícil ahí, no te la quiero poner más difícil. Escenario es. Quiero entrar entonces en lo que tú manejas a diario, cotidianamente, y a los que nos están viendo en YouTube van a ver que hoy el estudio pues está bastante geek porque Cristian se trajo toda su instalación, desde el teléfono a micrófonos, digamos que tu portabaterías, todo, trajiste todo, la verdad. Entonces, realmente esto habla mucho de aquellas personas que están preparadas para hacer contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Cómo es el tema de cobertura móvil? ¿Cómo es el tema de hacer contenido, ¿no? Y cuéntame también un poco cómo nace pues toda esta idea tuya llamada cobertura
móvil y que has llevado por tantos años a diferentes países. Sí, porque bueno, yo empecé haciendo reportería, como todos, pues desde la universidad, pasante. Sí. Y me encantaba la reportería, me encanta, ¿no? Los que somos periodistas, aunque después nos dediquemos a dar clases o nos dediquemos a trabajos más reposados o directivos, el reporterismo no está ahí, ¿no? Sí. Es, como que nunca sale, ¿no? Y entonces, pues esa fue justo mi manera cuando yo ya me dediqué a la cátedra y empecé a experimentar con los celulares porque veía que el reporterismo, por lo menos del de impreso, podía ahora hacerlo ese instante. Y para mí eso era como, wow, es decir, yo trataba de transmitir con 2G, me acuerdo, con un Nokia, y se me ocurrió salir a una carrera de Últimas Noticias con el teléfono, y hice un streaming, en esa época se hacía con Bambuser, me acuerdo, y pues, y experimentaba, decía, a ver, salió, no está la señal, y iba experimentando e iba enseñando eso a mis colegas de los medios, pero claro, hace bastante tiempo. Y es eso ahora, ¿no? Ahora cualquiera puede publicar, cualquiera puede hacer un live. Pero pues no todo el mundo está preparado para cotejar fuentes, ¿no es cierto? Para tratar la información. O para transmitirla en ese live, por ejemplo. Con ética, con objetividad, más que objetividad, sin ser tan parcial, sin parcializarte y tener coherencia en lo que estás diciendo. Con equilibrio, ¿no? Diríamos, no se puede ser siempre totalmente objetivo, pero sí se puede ser equilibrado, ético. Entonces, y eso las herramientas móviles de hoy te lo permiten, y un periodista tiene que estar un paso adelante de las audiencias, ¿no? Como Fogel siempre nos decía eso, las audiencias hoy los pueden hacer, pero y nosotros como periodistas no podemos estar detrás de las audiencias, tenemos que estar adelante, y eso significa, por ejemplo, profesionalizarse, ¿no? Yo hace años decía en Venezuela, yo me acuerdo que lancé una frase que me sacaron como titular que decía que para mí sería falta de ética no salir con un smartphone, eso es lo que yo decía, porque un periodista que llegue y no pueda reportear lo que cualquier persona sí puede hacer. Está desarmado. ¿Cómo pues posible que llegue ni siquiera sin una batería? Justo acá estoy con una batería adicional. Exacto. Y que en plena cobertura se le acabe la batería. Es decir, como antes que vaya sin pilas. Eso me acuerdo que ya hablaba. Y ahora fíjate, un periodista pues tiene que haber probado las herramientas. Micrófono, teléfono, power bank, tarjetas de grabación. Ahora tenemos estos estabilizadores que nos permiten colocar la luz, el audio, justo el problema del audio, que siempre es tan complejo, siempre el audio es... Son un montón de detalles técnicos que ahora el que quiere transmitir una noticia tiene que controlar. Y que es parte de la cobertura móvil, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo probado para que no te sorprenda. Y luego, pues, cotejar obviamente ya con tu conocimiento para la reportería mismo, pero hoy se puede hacer cine con un teléfono. Totalmente. ¿No? Ahora hay documentales, hay cualquier cantidad de festivales de cine móvil. Y entonces, pues, los periodistas estamos, digamos, obligados. Yo estoy tratando justo de lo que tú mencionas, de cerrar esa brecha, ¿no? Un poco lo que es lo que yo hago. Me informo, estoy investigando, estoy experimentando y trato de darle esos atajos a los periodistas, a los comunicadores y a los que manejan contenido con teléfonos y decirles, mira, estos son los atajos para que tú lo hagas más pronto, ¿no? En cuanto a por ejemplo, en cuanto a este cacharreo de gadgets, decir, a ver, este gadget es el que te sirve, no, este es más barato, este es más caro, el micrófono, etcétera, y también en cuanto a las posibilidades de narrativas que también voy enseñando y voy explicando. Y esa parte es importantísima, la narrativa, lo que del otro lado llamamos el storytelling, para cualquier productor de contenido. ¿Cómo pasa cuando tienes un teléfono en la mano, sin importar la cantidad de gadgets extras que puedas tener? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo alguien se convierte con un teléfono en la mano en ese emisor del mensaje que dice esto se va a convertir en noticia, esto se convierte en un contenido importante? No es simplemente darle play y grabar, sino ya darle una forma, ¿correcto? Lo que decíamos, un poco con el teléfono también se ha ido, tienes que planificar la inmediatez, que es básicamente, por ejemplo, está en Twitter con el teléfono, pero ahora, por ejemplo, también ha ido migrando a las historias en contenido no tan, digamos, informativo, pero pues sí de ese segmento donde ahora, por ejemplo, las historias, contar las cosas en modo historias es súper importante, porque básicamente el consumo cada vez es más vertical y más aún en las nuevas generaciones. El propio Zuckerberg dijo que las historias están teniendo más tiempo de consumo que el propio muro. Así es. Y por algo están hoy por encima
en el diseño. Sí, tiene mucha más visibilidad, tiene mucho más impresiones, te genera más alcance. Exactamente, ¿no? El propio TikTok, fíjate que hoy es el que ha crecido tanto, pues es en vertical. Así es. Y es donde los chicos consumen mucho tiempo, ¿ya? En WhatsApp los estatus y todo esto que se copió un poco a Snapchat. Y pues, por ejemplo, eso es clave yo creo también ahora en la manera de contar las historias, ¿no? Saber cómo adaptar, entonces, cuándo adaptas a cada tipo de formato según la hora, el día, qué está haciendo la persona, que es importante, por ejemplo, en el tema móvil, ¿no? El contexto, ¿no? O sea, cuando tú publicas algo en el celular, el contexto es muy importante, qué hace la gente, en dónde está, y tú debes adaptar esa cobertura al contexto de la persona cuando él está en el teléfono. Él está así. Claro. Entonces, y según eso tú puedes ir elaborando las piezas, que por un lado empieza por la inmediatez. Sí, desarrollando, claro. Y luego tú puedes pasar de la inmediatez a tranquilamente un reporte de 1 minuto con texto, por ejemplo. Entonces ahora hay que saber cómo contar las historias en video con texto, donde el texto cumple un papel de complemento en el video que antes no ocurría y se complementan para verlo en el celular. Y inclusive ya hasta mini documentales que se hacen con el teléfono, ya un contenido más de profundidad, o scrollytelling, que también es ya un contenido casi documental. Sí. Y vamos hacia allá con el teléfono también, ya directamente podemos hacer ese trabajo, ¿no? Claro, cuando ya uno maneja eso, cuando uno ya está consciente de las herramientas que puede tener en la mano para generar contenido, seas de un medio de comunicación, o seas de una marca, o seas de una empresa, que yo sé que te ha tocado de pronto hablar con diferentes, digamos, representantes de la comunicación en cada uno de esos aspectos, ¿cómo cuidas que lo que saca, lo que estás publicando, no esté dañando tu reputación online? ¿Sí? ¿Qué pasa con la reputación online luego que desarrollas contenido? Sí, justamente en los talleres trabajamos también, por ejemplo, con los profesores. Estábamos haciendo una actualización de las cuentas de Twitter, por ejemplo, para el tema más bien académico, y yo les decía, pero por ejemplo, desde la propia fotografía que use un periodista o un comunicador, y además todo profesional, en el WhatsApp, pues oye, es súper clave, pues no, o sea, tu marca personal empieza por el WhatsApp, yo creo que inclusive más fuerte que el propio LinkedIn, pues porque no todos los días estamos entrando las veces que entramos al WhatsApp para intercambiar mensajes, en el caso periodístico específico, con fuentes o con periodistas, y pues la foto pues va a decir mucho de con quién estás tratando. Entonces fíjate que ahora la marca personal empieza por la foto de WhatsApp, no hay nada que hacer. Así es. En el campo periodístico, pero pues en todo profesional, ¿no? Los cierre de ventas normalmente hoy cierra con WhatsApp básicamente, ¿no? Uno ahí logra casi cerrar esa venta y ahí es hora de empezar también a cuidar esa imagen a nivel de WhatsApp, ¿no? Hay gente que todavía tiene fotos de los hijos, por ejemplo, que es un riesgo de seguridad. De seguridad, porque pues estás exponiendo a todo el mundo. O sea, WhatsApp hoy las historias y los mensajes es una plaza, y es otra plaza pública. Es lo que pasó con Facebook al principio. Y después seguimos creyendo que Facebook es el álbum de nuestra casa y WhatsApp tampoco es el álbum de la casa. No hay nada que hacer. Y yo creo que, por ejemplo, ahí, por eso es que es súper clave ir trabajando la identidad digital también como profesionales, tanto en WhatsApp, hoy podemos migrar a WhatsApp Business y tener un perfil mucho más profesional. Sí, más corporativo, y que lo manejes de otra forma. Y debe ser coherente con tu cuenta de Twitter, con tu descripción, con tu cuenta de Facebook, porque también pues todos tus posts van dejando una huella que tú debes saber cuidar, digamos, ¿no es cierto? Y no perder, como pues hemos visto ya que hay gente que sigue perdiendo el trabajo por un comportamiento inadecuado en redes sociales que afecta la reputación del lugar donde trabajas, que es básicamente el tema de la identidad, ¿no? Claro. Tu identidad personal en cualquier red es hacia afuera, es vista como el lugar en el que tú trabajas. Es un espejo, tiene que reflejar lo que tú eres, exactamente. Y tú no puedes deslindarte, o sea, tú no puedes decir mi WhatsApp es personal, no, tu WhatsApp no es personal. Sí, al final eres tú. Tu WhatsApp eres tú y donde tú estás trabajando.
¿qué recomiendas a la gente que hoy en día pues puede estar escuchando esto y dice, a ver, es que yo sí puede ser que me arrepienta de ciertas cosas que he colocado en algún canal, pero eso no significa que yo sea así en mi trabajo o sea así en mi familia? Es imposible deslindar eso. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué deberían hacer para empezar a cuidar un poco la reputación online? Solemos hacer una limpia, por ejemplo, en los cursos nosotros hacemos una limpia para empezar. Una depuración. Sí, una depuración de cada red, justamente, hacer un diagnóstico y empezar a ver cada red cómo puedes limpiar. Algunos no tienen remedio. Hay que mejor es comenzar de cero. No, sí, no es absoluto, porque muchos usaron el Facebook, por ejemplo, de forma tan inadecuada que hay demasiados posts que le pueden producir problemas después. Claro. Y sí, yo les he dicho, o sea, mejor borremos nomás, borra y va de nuevo. ¿Qué pasa con la fake news? Ahora que lo tenemos y que lo hemos tocado ya un par de veces en esta conversa, ¿cómo, y aquí me devuelvo al periodismo, cómo el periodista gestiona el tema de fake news? Porque estamos en la época en donde la política se hace por tweets, en donde las noticias se dan por Instagram o por TikTok o por Snapchat o por WhatsApp, sobre todo, que llegan primero, ¿sí? ¿Cómo el creador de contenidos para un medio de comunicación gestiona eso? Porque ya lo que en algunos países llamábamos dar el tubazo o dar esa noticia de primero, no está pasando. Llega primero por WhatsApp y me lo contó mi tía, o me lo contó mi mamá, o me lo contó un amigo que otro amigo le dijo y que me termina en una cadena de WhatsApp. ¿Cómo el periodista se mueve hacia ese lado? ¿No? Hay una combinación de factores ahí, ¿no es cierto? Es súper clave estas redes que dijimos que hay que crear. Solos no podemos. O sea, totalmente. Es lo que es más claro hasta ahora. Sí. O sea, tú como solo, y me refiero solo no solamente como periodista o como sección, sino como medio mismo. O sea, tú necesitas tener una red con la cual con universidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, plantearte con una universidad donde hay un equipo, plantearte con otros medios mismo, que es como las iniciativas últimas en elecciones se han movido, ¿no? Digamos, chequeado, verificado en México. Pues no solo fue verificado, detrás de verificado estaba pues ahí un emporio de medios, sociedad civil, ¿no es cierto? Sí. Solo de esa manera, porque es que los que lanzan fake news trabajan así, pues. Correcto. A ver, un troll center o lo que se les llama estas redes de gente de que está formada por gente de sistemas que se encarga de automatizar, está formada por gente que hace pauta en contra, editores que hacen el contenido, el editor que hace el contenido, el que investiga por dónde, data, la data, y por detrás nosotros. Sí. ¿Cómo estamos? Desarmados muchas veces. No estamos unidos. Sí. Y por eso es que las noticias nos van ganando. Entonces tenemos que empezar a movernos de esta manera. El periodismo tiene que unir fuerzas con ONGs, pero no solas. A veces la una ONG lucha sola, un medio lucha sola. Y no está unificado. No nos alcanza. Sí, y obviamente dentro de eso entonces presionar al gobierno para que también... obviamente por el lado de la educación, ¿no es cierto? Claro. Porque este es un tema básicamente de educación, ¿no? Sí, de poder tener la formación necesaria para desarrollar un criterio que te permita alejar ese. Y eso es formación. Totalmente. Necesitamos formar a las generaciones que, primero, por un lado, a las que no crecieron con digital pero también a los que vienen, los chicos de ahora, porque pues los chicos tampoco saben verificar información, por más digitales que sean, ellos se van con lo primero. También adolecen, justo por ejemplo en Google ellos buscan lo primero que aparece, si tú no les formas, ellos tampoco saben encontrar el contenido. Entonces, este es un trabajo además de estructural de educación, ¿no? Que eso yo creo que es... la base y de crear estas redes, ¿no? En Ecuador tuvimos esta crisis de una semana, 2 y medias, donde circularon un promedio de más de, por lo menos fueron unas 20 fake news por día, pero graves. Okay. Y según el gobierno llegaron a ser más de 10,000 en una semana, imagínate, o 20,000, incluso se dio el dato de 20,000 en una semana, 20,000 fake news en una semana, imagínate, en una crisis. Y fue terrible lo que vivimos ahí. Y donde la mejor forma que recuerdo se lograron empezar a tratar de compensar esa desinformación eran con redes en los barrios, que se habían armado grupos. A través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Okay. Los propios barrios lo hicieron por sí mismo para tratar de decir, oigan, no, eso es falso. Claro, no, pero todo. Entonces contraatacaban con otra red. Claro. ¿Ya? Y de esa manera se trataba de decir, no, esto no compartan eso, por favor. Claro. Y esa fue la manera. Entonces, fíjate, eso se lo hizo en forma espontánea. Tenemos que ahora ser
proactivos y no reactivos, digamos. Claro, ¿no? Claro. Digo, tú recordando un poco los momentos recientes que vivió el Ecuador en cierta situación social, política, ¿no? También un poco. Pero eso, mira, hace unos minutos hablabas de que las personas que pueden estar un poco más sensibles a la fake news, al tema de caer en lo que ves en la red, pues pudieran ser desde los adolescentes a los niños. Esos que justamente adolecen de formación, que les falta un poco de criterio, pero que tampoco tienen una guía. Y tú te has metido, ya para pasar a ese tema importantísimo, a este tercer tema, y para ir llegando hacia el resumen de la conversación, te has metido en algo que es la crianza digital, ¿sí? Como la has llamado, y es poder hablar con esos formadores de niños que son sus padres, que son los primeros que tienen que estar alrededor de la crianza digital. ¿De qué va esto? ¿Por qué te preocupas por esto? Y obviamente, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, muchas gracias también por la oportunidad de hablar de este tema que para mí se ha convertido también en una causa, básicamente como padre, porque pues yo soy padre de 3 hijos, ya ahora mi hija tiene 19, tengo un niño de 12 y uno de 3, o sea, puedo hablar de las tres. Tú tienes todo, ¿no? Puedo hablar desde las 3 generaciones con los quienes nos estén escuchando y tengan hijos de alguna de estas edades. Yo, digamos, me tocó vivirlo y yo sentí la brecha, imagínate. Claro. Yo que estoy todos los días en este tema, 20 años llevo y todos los días investigando, con mi hija sufrí la brecha, no hay nada que hacer, y me sentí que si yo tenía esa brecha de no saber bien qué es lo que ella estaba pasando en su entorno con sus compañeros desde los 10, 11, 12 años, lamentablemente desde esa edad ya los chicos empiezan a recibir, por ejemplo, mucha pornografía. Claro. ¿Ya? Eso, por ejemplo, un papá ignora absolutamente. O sea, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, nuestra generación que no creció con eso, pues no tenemos conciencia de algo que nunca tuviste peligro. ¿Cómo puedes tener conciencia de algo que no lo viviste, el peligro? No recibíamos pues pornografía por ningún teléfono. Sí, por ningún teléfono o por ningún medio tecnológico. Ningún medio tecnológico, pues, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y los chicos están expuestos desde la edad que tú le des un teléfono. Claro. Esa es la cuestión. Si tú le das un teléfono a los 9 a tu hijo, le estás dando la puerta de entrada al mundo. Le estás dando la entrada al mundo, también de la pornografía a esa edad. O sea, así es lamentablemente hoy. Así que si tú vas a darle un teléfono a tu hijo de 9, pues dile que puede recibir pornografía y tienes que hablar con él y entrar en un sistema de confianza. Ayer una amiga que vive aquí en Panamá me decía, ¿qué recomiendas? Me decía Cristian, y yo le dije, por el personal y también por los estudios, es confianza. Es como tú logras ese espacio de confianza con tus hijos para entonces poder ir a la parte formativa, ¿no? Porque si no, si tú solamente le das consejos, tal vez tampoco sea suficiente. Por reglas, ¿no? Porque si lo pones solamente en reglas y en tampoco es suficiente. Las reglas no son suficientes, no, absolutamente. No. Un amigo me decía la otra vez por Facebook, decía, ay, es que lo que hay que hacer es darles como antes un buen correazo. Correazo, así me dijo, y yo le dije... Ojalá, entre comillas, le dije, no alcanza eso. Las nuevas generaciones no les basta un correazo. Ellos quieren confianza, espacio, tiempo con los papás. Claro. Que muchos no lo hacemos y después pagamos ese precio. Y eso es lo más importante que nos están escuchando, que yo les diría, ¿no? Primero generen ese espacio de confianza y luego, por supuesto, infórmense de qué pasa en cada red, obviamente, para saber de qué manera yo le puedo mejor aconsejar, ¿no? Yo estoy en TikTok porque pues tengo que saber cómo opera esa red para poderle guiar a mi hija. Claro, aunque no produzcas contenido en TikTok. Sí, no produzco, pues estoy ahí en modo como... también como investigador del tema y ver cómo está, pero también como padre, ¿no? Entonces, mira, mi hija, pues, tus videos están abiertos y cualquiera se los puede bajar, por lo menos bloqueemos que no se los puedan bajar tus videos. Claro, y empiezas a ayudarlos a leer las letras pequeñas de algunas redes o ciertas cosas que ellos no ven. Y juntos conversando, y se genera esa confianza con ellos, y luego ellos ya te van a contar, y al final esa es la única forma, porque tú no puedes estar detrás de ellos todo el tiempo al final, no vas a poder. Y digo, estabas hablando de pornografía, pero no solamente es eso, es un tema de mantener contacto con personas que no conocen, ya le abres la puerta a tener esa información, no solo por redes, como puede ser TikTok o ese tipo de plataformas, los videojuegos, te arman un contacto también cuando estás en vivo jugando algo de esto, pues te conectas con cualquier persona del mundo, ¿no? Así es, eso son cosas justo que los papás ignoramos porque no estamos ahí, entonces no sabemos que pueden ellos chatear con extraños, inclusive jugando, y tú dices, no, está en Fortnite, no están... Sí, pero hay que decirle sí, pero cuidado con chatear solo entre amigos, y
a ver qué harías, ponerles escenarios. ¿Qué haces si es que alguien te conecta, ¿no es cierto? Claro. A las niñas, por ejemplo, si te conecta alguien y te dice, acuérdate que podría utilizar una foto de un extraño. Aunque tú le veas la foto de una amiga, Sí. podría que no sea una niña como tú, sino Sí. que podría ser un tipo. Y Sí. entonces, entonces... empiezan a entender. Claro, entonces tú debes hacer esto con ellos, con los chicos, las chicas, y hacer este ejercicio que es el que estoy haciendo en los cursos, y entonces empecé a moverme en colegios. Has llevado toda la crianza digital también a los colegios. Al tema de los colegios, Sí. Por esta causa que te digo, siempre estoy buscando un poco de apoyo. No es fácil llegar Claro. a ONGs buscando apoyo para extender un poco más, con los padres también. Sí. Los padres suelen ir, a veces no van. Los papás que nos están escuchando lamentablemente van a tomar en serio esto cuando vean casos. Claro. Y lamentablemente somos así. No, piensas que no te va a pasar, piensas que no. Esto es parte de la socialización de los chicos. Ver cromos, ver packs. Estos son packs, son las fotos que los chicos se mandan desnudos. Sí. Y eso es parte de su socialización. Y si tú no conversas con ellos y le dices, mira, una foto, el momento que tú te tomas esa foto pasó a el control tuyo y puede estar siempre regresando en contra tuyo. Entonces los chicos se mandan esas fotografías. Que tomen conciencia. No se dan cuenta. Claro. Entonces yo cuando doy las charlas de los chicos, converso de estos temas y ellos se ríen y todo, pero no entienden, no saben. Claro. ¿No? Entonces, supuestamente no son digitales, no son nativos, son huérfanos digitales, Sí. no, nativos muy seguramente, pero huérfanos sobre todo, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que cerrar esta brecha también, ¿no? Totalmente. Con los hijos y que Totalmente. dejemos de tener huérfanos digitales. Y digo, hay acciones en todo, ¿no? Hablamos de temas fake news y Google está tratando de hacer, digamos, bloqueadores para las fake news y tratar de filtrarlo. Estamos hablando de un tema de proteger a los chicos y vemos como YouTube ha cambiado toda su normativa para que a partir de este año, en cierto momento del 2020, ya todos los videos puedan estar identificados en qué puede ver un niño y qué no. Entonces realmente vamos hacia allá, ¿no? En temas muy importantes como el periodismo digital, como el tema de la reputación, como el tema de crear y desarrollar contenido en mobile y por supuesto en el tema de formar a los pequeños, ¿no? Bueno, te agradezco que hayas compartido toda esa experiencia con nosotros. Y muchas gracias. Justo esas 3 líneas en las que estoy ahora trabajando con mucha vocación y que esperamos que quienes están escuchando, pues les hayamos dado esa pequeña guía para que ellos lo sigan haciendo, ¿no? Sin duda alguna. De verdad, Cristian, muchas gracias. ¿Dónde te consigue la gente que quiera conversar contigo, hacerte preguntas? Gracias. Con todo gusto, por supuesto. Quienes están escuchándonos podemos seguir la conversación a través de diferentes medios. Por un lado, estoy los que están en Twitter, en @coverdigital. Sí. Pueden escribirme. También tengo una cuenta que se llama @coberturamóvil, porque ahí pues es donde he tratado de diferenciar toda la parte de smartphones. Entonces en @coberturamóvil van a ver mi lado de smartphone, digamos. Okay. En Cover Digital es el lado de redes y digital y de catedrático. Sí. En Instagram estoy como @coberturamóvil, donde me muevo un poco con la parte de crianza digital también ahí. Entonces ustedes podrían en Instagram como @coberturamóvil, estoy ahí. Seguirme. Y en Facebook estoy como Cobertura Digital, también mi fanpage, donde ustedes pueden escribirme o seguirme tranquilamente. Por último también, por ejemplo, yo hago... Web? El sitio web es coberturadigital.com, por supuesto, que es la base donde está todo. Sí. Y yo he creado una lista de distribución con padres de familia a través de WhatsApp, qué bien. donde los papás que quieran, yo les mando alertas, dependiendo de lo que hay, 1 vez, 2 veces al mes, sobre cuestiones que ellos deberían estar enterados. Y el celular es les voy a dar, voy a darles como el internacional, porque obviamente pueden estar en cualquier parte del mundo. Para que se puedan sumar a la lista. Entonces es el 00, luego el de Ecuador es 593 del prefijo. Sí, el entonces código. 00593. Y luego ya el celular local, ¿no? Que es 995-870014. Les voy a repetir, es del 00593 y luego 995-870014. Ustedes me pueden escribir y decir, agrégame a la lista, Cristian, quiero ser un padre informado de estos temas o sobre los otros que dijimos de móviles. Voy a lanzar una serie de talleres en línea. A quienes nos están escuchando estén atentos, porque voy a empezar a lanzar los cursos en línea, de tanto del tema móvil como del tema de reputación para empresas, pero también para padres, donde ahora quiero también llegar hacia pues gente más
más de toda la región. Okay. Y pronto estén atentos que vamos a lanzar los talleres a través del entornos virtuales. Perfecto. Toda esa información, por si no les dio chance de anotarla, la van a conseguir en jetlag.com, en la descripción de cada una de las plataformas en las que estén escuchándolo, pero en el jetlag.com van a tener un resumen de esta conversación, el acceso a todos los enlaces y, por supuesto, estos datos para que se conecten contigo. Excelente. Así que, Cris, que sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, que estamos muy pendientes y estábamos como muy activados para que estuvieses acá. Muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí en el Jetlag. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos siguen viendo, los que nos están viendo por YouTube, a los que nos escuchan por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, por Stitcher, que nos pidieron, como les dije la vez pasada, que estuviésemos ahí, pues búsquenos, síganos escuchando, síganos dando feedback, que nos estamos súper retroalimentando con esto y sigan uniéndose a esto, a reducir el desfase digital. Gracias por escuchar el Jetlag. Nos vemos en el próximo episodio.